tardes. Hoy, día 27 de junio, vamos a presentar a nuestra querida doctora Erika Elizabeth Morales Irigoyen. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimo gusto, jóvenes. Posteriormente voy a leer la semblanza y es la siguiente. Actualmente se desempeña como catedrática del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, beneficiaria del programa Investigadoras e Investigadores COMECID, Estado de México. Es egresada del doctorado en Ciencias y Embrioprocesos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional y graduada con honores de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, instituto en el que además obtuvo la licenciatura como Ingeniería Bioquímica. Durante sus estudios de maestría obtuvo el Premio Nacional Natalia González Méndez, galardón otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Se graduó como técnico superior universitario en biotecnología por la Universidad Tecnológica de Tecámac y ha trabajado como perito en criminalística del campo de especialidad de grafoscopía y documentos cohesionados de la extinta Procuraduría General de la República, hoy FGR. Ha sido docente universitaria de la Universidad Politécnica del Valle de México, nuestra sede actual, y participado como autora de artículos de investigación y divulgación científica. Ha impartido conferencias de carácter nacional e internacional, y sus investigaciones están relacionadas con la síntesis y aplicación de bionanomateriales híbridos. Comenzamos con la entrevista. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Nos gustaría saber un poquito sobre si siempre estuvo segura de que se quería dedicar a una parte de la ciencia y cómo se da cuenta cuál es el... Sí, desde que yo comencé mis estudios en la primera licenciatura, ya estaba segura que quería ser científica, ¿no? Creo que desde el bachillerato. Ahora, de repente sí veo chicos que dicen a estas alturas, no estoy seguro de mi carrera, no sé qué estudiar. Yo estoy agradecida hasta cierto punto porque desde que estaba en el bachillerato sabía que quería ser científica, ¿no? Que quería dedicarme a la ciencia. Entonces, para mí era un paso a seguir, fue automático, vamos a decirlo así. Desde que recuerdo, estaba segura que me iba a dedicar a esto. Oh, qué padre. Sí. La verdad, qué ventajas desde un inicio. ¿Y recuerda más o menos como que la inspiró a entrar a este mundo de la ciencia? Sí, me inspiró. Yo lo reconocí ya cuando ya cuando era científica. Pero una de las bondades de este trabajo, de dedicarte a la ciencia, es que tú tienes la oportunidad de dejar huella, ¿no? Entonces, transmitir conocimiento es enriquecedor, ¿no? Entonces, siempre estar en contacto con alumnos y estar en contacto con personas que te pueden ofrecer y a las que tú les puedes ofrecer conocimiento siempre es enriquecedor. Entonces, yo recuerdo a muchos de mis profesores que en este momento... me ayudaron a ser lo que soy. No te das cuenta hasta que entras en conciencia que estás haciendo lo mismo que ellos, ¿no? Entonces ellos sí, te das cuenta, o sea, la influencia tan grande que tiene un profesor en tu vida. Entonces ahí es en donde debes de tomar con pinzas el trabajo porque sabes que todo lo que digas, que todo lo que haces y a lo que te estás dedicando puede incluso cambiar la vida de alguien, ¿no? Entonces yo ahora recuerdo esa parte, me preguntan ¿cómo, no? ¿Cómo fue? Pues sí fueron profesores que eran tan apasionados con lo que hacían que pudieron implantar esa semilla en mí, ¿no? Si yo estaba segura que iba a ser científica, cuando tienes personas comprometidas, eso lo reafirma. Ya lo reafirman, ¿no? Ya era un hecho automático, ¿no? Yo no tenía para dónde ir, no tenía un camino distinto, ¿no? Estaba segura de esto. Claro. Oh, qué padrísimo. Y a usted, por ejemplo, como profesora, ¿cómo le gustaría impactar en sus alumnos? ¿O cuál es el método o la metodología que usted lleva a cabo? Mira, te repito, cuando tomas conciencia de que todas las personas que están enfrente de ti están tratando de obtener un conocimiento, tienes que aplicar todas las técnicas, ¿no? Hay personas
que aprenden con un chiste, entonces siempre tienes que, sí, que a lo mejor otras personas aprenden más con la cátedra, algunas personas aprenden con una exposición, algunas personas aprenden haciendo. Entonces yo creo que tú tienes que ser muy versátil, ¿no? Tienes que tener esa capacidad de que tu clase sea amena en todos los sentidos. Al final el objetivo es que los estudiantes se lleven parte de ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo generalmente? Siempre, yo trabajé en un área forense, sí, y el área forense es un área que atrapa muchísimo, ¿no? Entonces, cuando relaciona la biotecnología con la criminalística, ellos se interesan mucho, los estudiantes se interesan mucho. Entonces, siempre es buscar situaciones normales en las que tú apliques la biotecnología. Cuando te hablan de algún proceso científico difícil, yo creo que empieza un bloqueo, ¿no? Porque dice, esto es difícil, esto no lo entiendo y demás. Pero cuando ese proceso es el que sucede haciendo yogur, es el que sucede haciendo una fermentación, es el que sucede cuando tomas una cerveza o la producción de cerveza, cambias el enfoque. Entonces, no sé si sea un buen ejemplo, pero luego alumnos dicen, nos fuimos a tomar y recordamos cosas de la cerveza, ¿no? Entonces, sí, claro, uno empieza a valorar bueno, yo digo, bueno, ya si aprenden por asociación, también es una buena técnica, ¿no? Entonces, creo que es eso, es aterrizar lo que tú estás haciendo con la práctica diaria, con actividades de la práctica diaria, para que los alumnos lo vean fácil, ¿no? Porque el conocimiento es eso, ¿no? O sea, tiene que entrar de manera fácil, al final está rodeándolos y tenemos que tener esa capacidad como profesores, no de ser olvidados, ¿no? De que pasen y pasen y pasen y pasen los años y todavía recuerdes a ese profesor o recuerdes ese ejemplo que te dio, a lo mejor en ese momento te dio risa, pero les repito, yo 20 años después me di cuenta que estaba siendo uno de mis directores, ¿no? Era yo una de mis profesoras, ¿no? Entonces es eso, creo que es aterrizar la ciencia con la práctica diaria, las actividades rutinarias. Claro. Bueno, lo que nos sorprende es que ha logrado tanto, siendo una persona, pues ahora sí que es sumamente preparada. Y bueno, a nosotros nos inquieta mucho el saber cómo describiría esa fuerza que tiene actualmente y en un futuro para seguir haciendo ciencia, para seguir compartiendo ciencia en este caso. Sí. Ahora yo creo que es más fácil porque cuando tú comienzas en este camino de la ciencia es bastante complicado porque, bueno, en principio la mayoría de la gente o de las personas que son científicos están muy preparados, ¿no? Entonces, pues de repente sí hay cierta competencia, incluso las plazas, vamos a decirlo así, son, no hay tanta oportunidad, ¿no? Yo agradezco mucho, por ejemplo, al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología porque la distinción de catedrático es, al final somos un servidor público, pero de carácter académico. La diferencia es que se nos da la oportunidad de hacer ciencia casi exclusivamente al 100%. Digo casi exclusivamente porque tenemos, un catedrático tiene actividades de docencia y tiene actividades de divulgación de la ciencia, pero lo más que hace es el proyecto de investigación, ¿no? Entonces, te pagan por hacer lo que haces. Yo creo que ese es un aliciente muy grande, que cuando tú haces algo con gusto y además te pagan, es como si estuvieras de fiesta todo el tiempo. Entonces, yo lo vi así. Algo que me ha ayudado a mí mucho es que yo hago lo que me gusta. Entonces, para mí es muy fácil discernir y decir, esto no me gusta, no lo voy a hacer. Entonces, cuando yo entré a trabajar, por ejemplo, a PGR para ser perito en criminalística, era un área que me gustaba mucho, parte de investigación, química forense y demás. Entonces, cuando tú lo haces por gusto, todo es muy fácil. Para mí, la verdad ha sido fácil este camino. Tiene obstáculos, ¿no? Digamos, pero hacer ciencia cuando estás convencido es bastante fácil. Y cuando reconoces que a veces las cosas pueden salir y a veces no. Decía mi director de maestría, muy, muy sabio, los resultados negativos también son resultados, ¿no? Y los resultados negativos se aprenden, te enseñan más. ¿Por qué? Porque cuando algo te sale siempre bien, dices, ay, hoy salió el sol perfecto, ¿no? Como todos los días. Sí. Pero si no sale el sol hoy, tienes que explicar por qué. Y ahí es donde está el trabajo. Entonces,
esa parte me ha ayudado mucho, agarrarle mucho cariño a los errores, ¿no? Que he cometido muchos, pero al final digo, de esto voy a aprender y voy a aprender mucho. Entonces me da fuerzas, además también me da mucha fuerza saber que hay chicos que de repente puedo participar en su investigación, puede ser mi asesora, puede ser mi directora, me ayuda con este tema. Entonces, saber que puede servir como vínculo, ¿no? Para que ustedes como estudiantes les guste la ciencia, pues les digo, ¿no? Estamos de fiesta siempre, ¿no? Y más como catedrático como sí, pues aparte, la parte, digamos, económica también queda de lado, ¿no? Por ellos subsanan todo. Es una distinción importante y que agradezco muchísimo. Nos emociona que nos platique, bueno, llegar a tal posición con tanta emoción porque nos motiva muchísimo. Muchas veces pensamos que pues es difícil o no nos sentimos capaces de, pero afortunadamente nos está dando el consejo de que hagamos lo que nos gusta y que nos guiemos ahora sí por nuestros intereses. Claro, y al final el miedo deben de dejarlo de lado, ¿no? Una vez participé, bueno, fui a una conferencia de un geólogo y entre tantos de sus temas habló de que si hay un temblor muy fuerte, decía él, pero si hay muy fuerte, no sé si sea cierto o no, yo no soy geóloga, ¿no? Pero si hay un temblor muy fuerte va a haber una destrucción tal y demás y eso no depende de ti, ¿no? Entonces, el objetivo era saber que lo que estás haciendo lo hagas siempre... con convicción. Exactamente, porque si mañana no estás aquí, ¿qué quieres dejar? O sea, ¿qué huella quieres dejar hoy tú? Entonces, tú tienes la decisión de hacerlo de buenas o hacerlo de malas, y por qué no mejor de buenas, ¿no? O sea, siempre positivo. Al final tus alumnos, les digo, son esponjas y van a decir, híjole, ella si no le gusta lo que hace, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hago, ¿no? Bueno, mencionaba que sus principales ocupaciones son hacer artículos de investigación. Nos gustaría que nos explicara el proceso de elaboración ahora sí que de un artículo científico. Bueno, un artículo científico es el resultado, ¿no? De una investigación científica. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ahorita yo tengo asignado un proyecto de investigación científica, entonces se llevan a cabo todos los experimentos necesarios para comprobar si resulta, es viable o no, ¿no? Entonces yo me dedico a la síntesis de nanomateriales híbridos o bionanomateriales híbridos, pero con una aplicación como plaguicidas ecológicos, ¿no? O como bioplaguicidas. Entonces nos interesa un montón el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, sí, sin no tener ningún impacto negativo en el ambiente, ¿no? Y que sea aplicado o que tenga que el área, digamos, específica de aplicación sea el Estado de México. Entonces se desarrolla todo ese proyecto, se hace toda la parte experimental, se hace en laboratorio. Y ya cuando se tienen los resultados de la síntesis, la caracterización y la aplicación de este material, se empiezan a escribir los resultados, ¿no? Entonces, un artículo científico pues es el producto de esta investigación y reúne todos los datos experimentales y, bueno, se presenta, vamos a decir, de manera escrita todos estos resultados. Cuando una investigación es de alto impacto, es innovadora, generalmente la ciencia, bueno, se escribe en inglés, pero hay revistas también mexicanas en español, o no solo mexicanas, pero revistas en español con muy alta calidad, ¿no? Entonces, esto es lo que es un artículo. ¿Cómo se escribe? Primero haces tu proyecto y después el artículo es, vamos a decirlo así, la compilación de todos estos resultados, ¿no? Y tiene otras partes, una introducción, pero en realidad lo que nos interesa es informar a la comunidad científica tus resultados, ¿no? Claro. También otra cosa que nos agradaría saber es cuál es el artículo que más le agradó hacer. Sé que es una pregunta un poco difícil de responder, ya que menciona que pues lo hace con gusto, que lo hace parecer fácil. Incluso esos pequeños detalles hacen que las cosas sean más eficientes Claro. que si uno no lo ve así, de esa manera. Entonces, ¿cree que pueda responder cuál fue el que más le agradó? Sí, yo creo que fue un artículo, probé un nanomaterial híbrido como bioplaguicida ecológico en papa.
pero todo lo que envolvió ese artículo, trabajé en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco y con UPIBI, ¿no? Entonces, para hacer este artículo tuvimos un viaje internacional, nos invitaron como conferencistas en un evento internacional, entonces, en principio, les digo, es una fiesta, ¿no? En principio, el viaje, ¿no? Entonces, en ese momento, el Politécnico nos ayudó para llegar fue en Argentina, entonces presentamos allá, conoces una cultura nueva, conoces personas nuevas, conoces investigadores nuevos, siempre hay oportunidad de hacer colaboraciones con otras instituciones. Además, ese artículo fue mucho trabajo y yo aprendí muchísimo con ese artículo y fui a muchas escuelas. Estuvimos en la UAM Azcapotzalco, estuvimos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, en Ciudad del Conocimiento, fuimos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero la que está, la que da licenciatura en nanotecnología, entonces la unidad del Poli, que también está en Pachuca. Entonces, trabajar con tantas personas tan expertas, pues les repito, para mí es un gozo. Entonces, creo que ese que costó tanto trabajo, pero que al final tuvo la capacidad de reunir a tantos expertos, fue el que más me gustó. Claro. Sí, esa es una publicación del 2018 y yo estoy casi segura que por esa publicación que yo disfruté de verdad tantísimo, porque quitando el viaje de lado, ¿no? Pero tantos expertos, yo estoy casi segura que por esa investigación es la que marcó mi decisión ya de dedicarme completamente a la síntesis de nanomateriales. Y aparte, especialmente ese artículo, mis directores eran muy humanos, ¿no? Entonces, se dice, no lo sé, ¿no? Pero que mientras uno va estudiando, les digo, a lo mejor los obstáculos, de repente se va haciendo estricta las personas, ¿no? Sí, claro. Y mis directores eran muy humanos. Entonces, yo disfruté muchísimo trabajar con ellos, y siempre cuando estás dirigido por un sabio con buenos modales, ¿no? Totalmente se agradece. Sí, también se agradece muchísimo. Entonces, creo que fue esa la investigación del 2018, y yo creo que por esa entré a cátedras, porque esa investigación fue muy importante, se publicó en una revista de alto impacto. Entonces, creo que esa fue es mi favorita hasta ahorita. Claro. Hasta ahorita. Sí, podrían ser la que más le aportó en cuanto a conocimiento, o podrían ser igual la primera. Igual. La primera, bueno, fíjate que la primera, yo estudié en una maestría también de alta calidad, ¿no? Entonces, hay algunas maestrías que no te piden publicar, ¿no? Son requisitos de la maestría. En la que yo estudié sí era pues no forzoso, pero sí era un requisito obligado, ¿no? Publicar. Entonces, fue la primera, y también fue en una revista, no, miento, la primera fue el NACAME. Fue una revista de la UAM Autónoma, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Esa fue mi primera publicación, y me acercó a la parte de escribir un artículo científico, ¿no? Tú no puedes, ni debes nunca inventar un dato, ni mucho menos. Entonces, pues muy joven y escribiendo cosas sabiendo que lo iban a leer muchas personas, sí da miedo, ¿no? Al final lo escribí, lo aceptaron, fue en español, agradezco muchísimo que mi primera publicación fuera en español, y ya la segunda fue en inglés, ¿no? Y ya de ahí han sido en inglés. Pero esta primera también creo que sí quedó en el corazón, pero no, el área de síntesis de materiales y Argentina, no lo quita, no lo quita nada, no lo borra nada, ¿no? Y les repito, sentarte a la mesa con tu director, comer con tu director, y que te trate como lo que son, ¿no? Porque si estás 4 o 5 años con él, pues casi eres su hijo, ¿no? Entonces, que te traten con tanto cariño se agradece muchísimo, ¿no? Eso lo digo para que si alguno de sus directores alguna vez es muy estricto, no lo tomen personal, luego tenemos mucho trabajo, ¿no? Los gritos de esos son gratis. Y retomando, por ejemplo, un poquito esta parte de la criminología,
¿cómo decide usted fusionarlo o en qué momento se da cuenta que dice, ay, esto me llama la atención, ¿cómo lo puedo fusionar con ciencia? Mira, yo primero estuve en el servicio médico forense, pero porque estaba estudiando biotecnología y entonces la parte de química analítica, la parte de los equipos siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ahorita para síntesis de materiales se utilizan también equipos muy, muy sofisticados, ¿no? Microscopías muy sofisticadas. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención esta parte de manejo de equipos. Entonces me dediqué a buscar un lugar en donde hubiera muchos equipos analíticos, ¿no? Entonces fui y así toqué la puerta y dije, hola, yo soy Erika y quiero hacer mi estadía profesional aquí con ustedes, ¿no? Entonces, pues CEMEFO me dice que sí, entro yo a hacer mis prácticas ahí, pero en el área de química forense. Entro primero yo como química a hacer estadías, estuve años, ¿no? Cuando son 4 o 6 meses de servicio social, yo me quedé años, iba para aprender lo más que pudiera y después de eso me da la oportunidad de cuando estudié bioquímica, estar en la Procuraduría, pero la del Estado de México. Okay. Me toca la unidad de Texcoco y ahí también sigo en esta misma área. Hubo un ligero cambio en Se me fueron muertos, ¿no? Y en la Procuraduría del Estado pues era trabajar también con vivos. Pero yo estaba más enfocada en esta parte de química analítica, ¿no? Entonces la biotecnología, el uso de equipos, la aplicación o más bien para determinar todas estas pruebas de criminalística, pues todos ustedes lo pueden manejar como biotecnólogos, ¿no? Hacemos detección o pruebas de rodizonato de sodio, se hacen pruebas de envenenamiento, pruebas de alcohol en sangre, pruebas de química en sangre, y la mayoría las hace un equipo, y las que hacen ustedes, las que pueden, digamos, manipular con sus manos, son pruebas que un biotecnólogo puede manejar sin problema, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo decido entrar a trabajar en PGR, que ahorita ya es la Fiscalía General de la República, y empiezo a trabajar como perito en criminalística de campo, ¿no? Entonces, pero mi especialidad fue grafoscopía y documentos cuestionados. Me quitan un poquito de laboratorio y me quedo para hacer análisis de firmas, análisis de documentos apócrifos, ¿no? Billetes falsos y todas estas cosas. Y bueno, la biotecnología también te ayuda muchísimo porque pues al final estás manejando equipos analíticos y estás haciendo análisis químicos, estás haciendo análisis biológicos, análisis de sangre, análisis microbiológicos, y todo eso pues lo vemos en la carrera, ¿no? Entonces se relaciona muy fácilmente porque en el área de química, que es una de las áreas que tienes tú que hacer o de las actividades que tienes que realizar siendo una criminalista, pues la biotecnología te lo enseña todo, ¿no? Entonces la manera de relacionarlo fue que, pues básicamente aplicando la química, ¿no? Que te enseñan en la carrera, ¿no? Nada más la química ya. Sí, ahora me preguntan mucho luego, o no lo puedo evitar, de repente veo cuando escriben los alumnos y a veces no lo puedo evitar, ¿no? Porque la escritura te da muchos rasgos de cómo eres, ¿no? A veces suena un poco mágico, pero no, en realidad creo que si lo hiciera más me evitaría muchos problemas, ¿no? A veces veo y digo, híjole, con esta persona tuve problemas y aquí decía en su escritura esto. A veces no lo puedo evitar. Al final creo que el objetivo de esta vida es aprender, ¿no? Sí, de todo. Mencionó algo bien curioso acerca de los dispositivos que usa para el peritaje, acerca de los microscopios, y bueno, me gustaría saber qué tipo de microscopios usa para ese trabajo. Mira, en cuanto al peritaje, hay un equipo que más bien hacía la fotografía y hacía por contraste de colores, es decir, les digo yo a mis alumnos, cuando vayan a falsificar algo, siempre guarden la pluma, ¿no? Pónganle, esta pluma es para falsificar y esa solo es para falsificar. Porque, por ejemplo, en PGR, que les repito ahora es FGR, ¿no? Le cambiaron el nombre, pero le sacan la foto al equipo y se proyecta en una pantalla. Y este no es un microscopio como tal, pero lo que hace el equipo es, por contraste de fases,
quita, hace una separación, vamos a decirlo así, de las tintas. Es decir, si yo firmo hoy con tinta negra y una con tinta azul, saben que son distintas. Pero si todos son azules, a simple vista no lo vemos, pero el equipo sí. A lo mejor por el grosor del trazo, por la frescura de la tinta, es decir, si una es más vieja, la borra. Entonces se está jugando con el contraste de fases, con el color, y unas van desapareciendo, ¿no? Es más como una edición de Photoshop, ¿no? que una microscopía. La microscopía la apliqué más en la síntesis de materiales y básicamente apliqué microscopía electrónica de barrido, ¿no? Entonces es para sacar micrografías de la superficie de los materiales. Pero qué interesante, ¿no? No, ese es impresionante porque tú estás viendo todo el documento y ves tantas firmas y tú dices, bueno, son firmas auténticas, y al momento que empiezas a jugar, las que se firmaron en el mismo momento con la misma pluma, tal vez desaparecen en el mismo momento, y otra, aunque sea del mismo color, permanece. Entonces te das cuenta que fue firmada en otro momento, distinto. PGR también tiene muchísimos equipos. Ellos tienen, en el área de química, tienen muchos equipos. Les digo, ustedes, parece difícil, a veces da miedo, lo peor que les pueden decir es que no, sin problemas, se regresan, se fuman un cigarro y al otro día darle de nuevo, sin problemas, pero traten de ir siempre a una empresa que les enseñe mucho, ¿no? O sea, es difícil porque se me fue esta en el distrito, porque va a costar llegar, porque la pelea es muy dura para entrar, pero cuando vean sus laboratorios, ahí se termina todo uno está deseoso por llegar, ¿no? Es distinto. Valió la pena. Vale la pena, claro, porque por ejemplo, yo cuando estuve en CEMEFO fue fácil entrar a la Procuraduría del Estado y luego a PGR, ¿no? Entonces uno va escalando, pero en realidad es porque yo ya sabía las técnicas, porque ya sabía utilizar equipos, incluso ya sabes cómo se maneja todo este sistema legal, entonces es bastante ya fácil. Diferente es que luego sacamos un servicio social o unas prácticas profesionales, una estadía, en algún lugar cómodo, ¿no? Porque está cerca, porque me dejan llegar tarde, no lo sé, ¿no? A veces es quitarnos esto, sacudirnos esto y decir, no me importa ir hasta el otro lado de la ciudad, si hay un buen laboratorio que me está recibiendo. Debemos de reconocer quién le hace el favor a quién, ¿no? Entonces, ya les digo, así se va haciendo fácil porque ustedes se van haciendo expertos en algo, ¿no? Y es más fácil que lleguen, toquen una puerta y digan, yo sé usar esto, sé hacer esto, sé hacer esto, sé hacer esto. Entonces, ustedes mismos se abren las oportunidades. Totalmente. Sí. Ahorita como docente, ¿cuáles serían sus aspiraciones? Esa pregunta siempre es muy bonita, ¿no? Porque no quiero escucharme romántica, pero no quiero ser muy romántica, pero siempre la aspiración como docente, todos los trabajos dignifican, sí, pero ser docente sí tiene una, no sé cómo llamarle, pero sí es una oportunidad o tienes tú la posibilidad, les repito, de dejar huella en alguien. Entonces, mi aspiración, aunque suena cliché, ¿no? Que uno aprenda, que un alumno pueda obtener un poco del conocimiento que tenemos o puedan, que nosotros tengamos la capacidad de cambiar la vida de alguien, de orientar a alguien, de formar, exacto, ¿no? De motivar, de formar a alguien, de invitar a alguien, de hacerle ver que vale la pena. Yo he escuchado muchas personas, muchas, yo he estudiado mucho, y muchas personas dicen que estudiar no vale la pena, ¿no? Que tener un título no vale la pena. Y hay muchos niños que llegan a la universidad y que dicen, yo estudio porque mi papá me obliga, ¿no? Sí. Entonces, mi motivación es hacerles ver que estudiar es uno de los mejores negocios, si no es que el mejor negocio que ustedes van a tener, y que deben de hacerlo con mucho cariño, ¿no? Y que sí, porque ustedes van a tener la posibilidad, les digo, ustedes como jóvenes, yo también tuve 20 y tantos años, ¿no? Creo menos, ¿no? Y no me di cuenta, hasta después que dije, híjole, yo soy esta profesora, ¿no? Yo soy mi propia profesora de hace tantos años, entonces me gustaría
ser eso, ¿no? Una base, un motivo, vamos a decirlo así, poder ayudarlos a que ustedes estén seguros, en principio, de que la educación que están recibiendo es de calidad. Yo siempre les repito, a veces nos minimizamos con las grandes universidades, ¿no? Creemos que las grandes, y mucho es real porque las grandes universidades tienen muchas herramientas, pero los equipos no se manejan solos, ¿no? Al final, si ustedes tienen la capacidad de manejar un equipo aquí, manejar un equipo allá, ustedes tienen esta hambre por aprender, van a ser buenos aquí o van a ser buenos allá, ¿no? Yo vengo de universidades pequeñas, grandes, medianas, y en todas hemos obtenido siempre buenos resultados, pero creo que porque te relacionas con personas que te ayudan mucho a crecer. Entonces, pues mi principal motivación siempre va a ser la posibilidad, les digo, de dejar huella y pensar de verdad en lo más profundo que estamos teniendo la posibilidad de ayudarlos a ustedes a ser mejores profesionistas, ¿no? Formarlos lo mejor que ustedes puedan salir de esta universidad. Es uno de los mejores mensajes. Sí, hay un dicho que dice, ¿no? No te detengas hasta que lo tengas, ¿no? Entonces, se ponen a estudiar, se titulan, luego van a sus estadías, o bueno, antes son las estadías, van a sus estadías y traten de aprender lo máximo que se pueda, lo máximo. En pandemia, a mí me sirvió más mi conocimiento de repostera, porque aparte soy repostera, ¿no? No, entonces, sí, yo soy todo, ¿no? A veces, sí, entonces, porque me gusta muchísimo aprender, ¿no? Y de verdad en pandemia me funcionó más esta parte de repostería o de repostera, haciendo pan, porque muchas veces se complicó mucho la salida, ¿no? Sí. Entonces, más que la de doctora en bioprocesos, ¿no? Entonces, sí, entonces, les digo, mientras ustedes más conocimiento tengan, la necesidad de pedir ayuda, y no porque pedir ayuda sea malo, pero la necesidad de que dependan de otras personas va a ser mínimo. Entonces, siempre es enriquecerse, siempre es aprender, siempre es todo. Aquí es un banquete, ustedes tómenlo todo, ¿no? Cursos, conferencias, todo lo que puedan, siempre los va a ayudar mucho a crecer, ¿no? Al final va a ser una distinción con aquel que solo tomó sus materias y ya, ¿no? Entonces, pues, no sé si les haya respondido sus preguntas. Perfecto. Me pasé 2 horas. Me pasé 2 horas. No, para nada. No, pues queremos agradecerles, muchísimas gracias por todo este conocimiento y nos gustaría que nos dejara un mensaje para ahora sí que los alumnos de la UPBM, una motivación, algo que incluso usted tenga muy presente en día o qué le diría incluso a sus alumnos. Puedo ocupar este espacio. Es una anécdota muy personal, pero yo cuando llegué, por ejemplo, a UPIBI, hubo estudiantes de UPIBI que yo venía como biotecnóloga, pero de una universidad del estado, y hubo ciertos estudiantes que me decían que yo no era biotecnóloga, que la biotecnología se hacía en el poli, ¿no? Con ellos, ¿no? O sea, ellos sí eran biotecnólogos. Primero, pues uno llega pensando que esta gran universidad también forma grandes personas, y no siempre, ¿no? Son cualidades distintas. Que tú vayas a una gran universidad te va a dar tal vez mejores oportunidades, sí, pero solo si tú las aprovechas. Entonces, si nos quitamos yo saqué el mejor promedio de esa generación, ¿no? Entonces, no solo le había ganado a los biotecnólogos de mi salón, ¿no? Porque ya en doctorado pues hay muchas carreras, ¿no? Pero ahí me di cuenta que no depende de la escuela, no depende de nosotros. Entonces yo les quiero decir que se quiten ese pensamiento, que aparte no debería ser natural, ¿no? Porque el conocimiento es universal, pero que se quiten ese pensamiento de creer que porque están en una universidad que no es una de las grandes universidades, ustedes van a ser malos profesionistas. Eso no es real, ¿no?
Eso no es, les digo, para nada real. Yo en el doctorado también me gradué tuve por algún tiempo el artículo más importante del doctorado y yo no era biotecnóloga del poli, ¿no? Entonces, siempre deben de tener en cuenta que lo importante está en su capacidad de buscar, de preguntar, de aprender, y eso es personal, no tiene que ver con la universidad. Si un alumno es malo en la UNAM, va a ser malo en la UNAM, ¿no? Si un alumno es malo en la UPBM, va a ser malo en la UPBM. Pero si un alumno es bueno aquí, también va a ser bueno en la UNAM. Depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros como estudiantes desarrollar nuestras capacidades al máximo. Entonces, cuando a todos los estudiantes de la UPBM les quiero decir que ustedes están en una buena universidad, tienen todas las capacidades igual o más que aquellos que estudian en grandes universidades y van a tener un futuro igual o más exitoso que los que estudian en grandes universidades. A lo mejor ahorita parece difícil, pero después de unos años se van a dar cuenta que van a tener una mejor calidad de vida, que van a tener, por haber estudiado, ¿no? Pueden tener un mejor trabajo también como producto de haber estudiado, y van a tener una vida más tranquila y más cómoda también por haber estudiado. Y al final la vida no te va a decir, no te lo doy porque no eres de la UNAM, ¿no? Entonces, no se detengan hasta que lo tengan, ¿no? Entonces, a graduarse y a estudiar muchísimo, ¿no? Nos esperan muchos viajes. Padrísimo, muchísimas gracias. Sí nos deja con una gran reflexión, ¿no? De no dejarnos como intimidar por No se dejen intimidar. intimidar. Motivación para irnos a Argentina. Sí, Argentina, sí. Me preguntaron a mí cuando me gradué del doctorado, ¿qué fue lo que más te gustó? Y dije, no, definitivamente los viajes, los congresos. Les digo, fuimos a muchos congresos, siempre era mucho trabajo, porque tú no puedes ir a un congreso, tú no puedes hacer un artículo, tú no puedes hacer una conferencia al extranjero si no tienes resultados. Entonces, ¿de qué depende? De que trabajes mucho. Incluso yo veía y decía, híjole, hay un congreso en Cancún, entonces necesito experimentos a Cancún. Bueno, no me importa que estos 3 días, esta semana que viene no duerma, ¿no? Entonces yo trabajo en el día mi tesis, y en la noche o en la tarde-noche yo podía hacer experimentos adicionales, porque la investigación de tu tesis es intocable, vamos a decirlo así, porque tienes que tener como producto final tu artículo. Pero eso no te quita de que tú puedas estar haciendo 10 investigaciones alternas, ¿no? Más pequeñas, pero esa investigación te lleva a congresos y te lleva a pláticas y demás, ¿no? Entonces, pues sí, los está esperando. La maestría y el doctorado los están esperando. Están tocando la puerta. Sí, ya, pues aquí a la esquinita, luego. Sí, ya tienen ustedes maestría aquí, ¿verdad? Sí, Sí. ya. Estamos estrenando maestría. Sí. Estrenándola con el podcast también. Pues ojalá haya muchos estudiantes y muchos proyectos de investigación para que esta universidad crezca, ¿no? Sí, esperemos que sí. Quien dice la frase, la escuela no hace al alumno. Exactamente. Y bueno, yo tuve un familiar que me dijo cuando yo entré a esta universidad, y al contarle que no iba a entrar al poli porque se sintió un poquito triste, me dijo, bueno, al final de cuentas es como una tlapalería chica contra una tlapalería grande. Te van a vender el mismo producto, pero al final va a ser de la misma calidad. Uh-huh. Lo mismo sería conmigo, entonces por eso no me dejo intimidar por alguien del poli. Y sería el mismo ejemplo para cada uno de los alumnos que ingresen y desean aprovechar las capacidades que ofrece la universidad y lo lejos que pueden llegar ellos. Claro, al final pueden ver a sus profesores. Yo conozco a la mayoría de sus docentes, y muchos son investigadores de alto nivel, muchos son doctores, muchos son postdoctores, ¿no? Entonces, son personas muy preparadas, ¿no? Entonces, pues, al final están siendo ustedes preparados por profesores. Incluso muchos dan clases en el Poli, muchos dan clases en la UNAM, muchos dan clases en la UAM, ¿no? Entonces, están recibiendo el conocimiento de la misma persona que está preparando a los alumnos allá. Claro. Entonces, tienes muchísima razón, ¿no? Dices, la escuela no hace el alumno, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, aprovechar a los profesores, que también nos han tocado unos profesores muy humanos y muy preparados, definitivamente.
Sí, ustedes verán que conforme pasa el tiempo, no debiera de ser así, ¿no? Pero la humanidad, ¿no? Esta parte de que la persona siga siendo persona en su más mínima esencia, la van a agradecer muchísimo. Sí, totalmente, porque antes de ser científicos y lo que sea, pues somos seres humanos, ¿no? Claro, sí, somos seres humanos, pero de repente les digo, se dice, yo he tenido la fortuna de que mis directores siempre han sido muy buenas personas, pero también no soy ajena a que de repente, les digo, no sé, la carga de trabajo o más, de repente sí hay actitudes así como un poco, se pasan de estrictos, ¿no? Y no quiero decir que al no ser una persona estricta, también no estés evaluando de buena manera, ¿no? Al final, sí, al final, como dices, tienes que ser humano y tienes que ser persona siempre, ¿no? Y más con jóvenes que a veces lo que tú digas no sabes en qué momento, en qué situación las personas estén, en situación mental, vamos a decirlo así, y que tú de repente digas algo que pueda empeorar esa situación. Entonces, si lo que vas a decir no es bueno, mejor no lo digas. O sea, si no va a ayudar a nadie lo que vas a decir, solo no lo digas, ¿no? Entonces, porque no tienes que ser nunca portador de malas noticias. Nunca, ¿no? Entonces, si no va a ser bueno lo que digas, mira, mejor. Vamos a guardar Sí. Nunca seas portador de malas noticias, nunca. Pues bueno, agradecemos muchísimo que pues estuviera con nosotros, que nos compartiera y pues bueno, no sé si mis compañeros quieran decir unas palabras. Bueno, yo agradecer de antemano, o sea, yo estoy fascinada, o sea, yo por mí toda la tarde me llevaba aquí platicando, yo sí, pero sí, la verdad, todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y de verdad que muchas gracias por darse el tiempo de poder asistir con nosotros un ratito y pues esperamos que siga teniendo mucho éxito y siga teniendo muchas investigaciones de alto impacto y que siga moldeando más jóvenes. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por formar parte de estos pilares, de este proyecto. Ya si el día de mañana tenemos no sé cuántos seguidores, decirle aquí están los resultados de su entrevista, aquí están los resultados de que a la gente le gustó escuchar acerca de su experiencia. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.